exceptuando los lípidos de mayor importancia en la materia viva, lo vimos de manera genérica como biomoléculas junto con el agua, con la atingencia del agua que les mencioné. Pero ahora vamos a hablar de manera específica en lo que resta de las semanas hasta el examen parcial de cada una de estas, ¿no? De estas macromoléculas y de los lípidos, ¿no? Entonces empezamos con los carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos, como su nombre lo indica, son carbono hidratados, ¿ya? O sea, tienen carbono, pero también tienen agua, hidratado, ¿no? Entonces, en una fórmula de los carbohidratos se ve la presencia del agua, ¿no? O sea, es carbono hidratado, ¿no? A los carbohidratos también se le llama hidratos de carbono o glúcidos, ¿no? El término azúcar no es genérico para todos los carbohidratos. El término azúcar es un grupo de carbohidratos que, como ustedes saben, se caracterizan por su sabor dulce, por ser edulcorantes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hidratos de carbono, glúcidos son sinónimos de los carbohidratos en general, pero el término azúcar no representa un sinónimo para todos los carbohidratos, ¿no? El término azúcar básicamente se refiere a un grupo de carbohidratos que tienen sabor dulce, ¿no? Químicamente se les puede decir, y lo veremos más adelante, que los carbohidratos son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, o alguna combinación de ambas, ¿no? Eso lo veremos de acá un poquito. Pero los carbohidratos son compuestos de la química orgánica, son compuestos orgánicos. Y este término orgánico es por dos acepciones. Primero, porque se encuentra en los seres vivos, ¿no? En la materia orgánica. Orgánica es ser vivo porque contiene órganos, ¿no? Y aparte, lo orgánico como compuesto orgánico, porque el carbohidrato presenta carbono de la química orgánica, ¿no? O sea, el carbono tetravalente, que tiene la autosaturación, que forma cadenas carbonadas, estables, ¿no? Esa es la característica primordial del carbono en química orgánica. Y esa es una razón por la cual el carbono de la química orgánica es esencial en la estructura de la materia viva, entre ellas estructurando los carbohidratos, ¿no? Entonces los carbohidratos son moléculas, son compuestos orgánicos. Son los más abundantes en la naturaleza, ¿no? O sea, fundamentalmente el carbohidrato se presenta en la naturaleza en forma de celulosa. Y la celulosa es un tipo de carbohidrato, es un polisacárido que se encuentra en los vegetales, ¿no? Específicamente en la pared celular de los vegetales. Y como los vegetales abundan en la naturaleza, pues la celulosa también abunda en la naturaleza. Y que la celulosa, un tipo de carbohidrato, ¿no? Entonces, los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes de la naturaleza, ¿no? Los compuestos de la química orgánica, ¿no? Como les acabo de mencionar. Y aparte porque los carbohidratos son los más consumidos en la dieta del ser humano, es decir, de que la fuente de alimentación del ser humano, en mucho de su contenido, posee carbohidratos, ¿no? En el azúcar, ¿no? Eso es lo que mayormente ingerimos, ¿no? En el almidón de la papa, el almidón del pan, el almidón es un tipo de carbohidrato, el azúcar que consumimos es la sacarosa, que es un tipo de disacárido, ¿no? Algunas frutas pueden tener un tipo de monosacárido como la fructosa, por ejemplo. En la leche, esto nunca se olviden, tenemos el carbohidrato lactosa, que es un tipo de disacárido, que lo veremos después. Entonces, chicos, los carbohidratos son los más consumidos en la dieta del ser humano. Ya, pero ojo, como todo en la vida es equilibrio, como les hablo en actividades culturales, no hay que consumir mucho carbohidrato porque es dañino, ¿ya? No hay que consumir mucho carbohidrato porque es dañino. Cuidado con los dulces, cuidado con el azúcar industrial, cuidado con el exceso de pan, no hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y como siempre les digo, hay que hacer actividad física, no solamente caminar, hacer las actividades de casa, sino también tener la educación física como estilo de vida, ¿no? Planchas, abdominales, canguros, saltar, en la casa correr, aunque sea 20, 30 minutos diarios, por ejemplo, antes de bañarse, de manera diaria, ¿eh? Eso conserva la salud. Entonces los carbohidratos se encuentran en las frutas, en la uva, por ejemplo, se encuentran en la miel, en la leche, la lactosa, en la caña de azúcar, tenemos la sacarosa, por ejemplo, betabel que no lo conozco, granos de cereales, raíces comestibles, ¿no? Tubérculos, como por ejemplo en la papa, el almidón, y entre otros más, ¿no? O sea, es una importante fuente de alimentos, ¿no?
Carbohidrato en química orgánica es amplio, amplísimo, ¿no? Pero lo más importante desde el punto de vista biológico, lo que vamos a estudiar es la glucosa, que nunca se olviden, la glucosa es una molécula energética, ¿ya? Esto nunca se olviden, chicos, ¿ya? La glucosa es una molécula energética. Esto nunca se olviden, ¿ya? Dentro de la carrera, pues uno no va a ser especialista en matemática 3 ni vamos a ser especialistas en métodos numéricos, ¿no? Tenemos un conocimiento genérico de las cosas, ¿no? Y hay cosas que hay que acordarse para siempre. Aunque lo que sí, como ingenieros ambientales y de recursos naturales debemos de dominar son los cursos de ingeniería y los cursos de especialidad. Y dentro de esos cursos, de manera muy, muy especial, dominar en extremo nuestra vocación, nuestra especialidad en ambiental y recursos naturales. Pero de los demás cursos tener un conocimiento genérico y cosas de cada curso que no hay que olvidarse. Por ejemplo, en biología, nunca hay que olvidarse que la glucosa es una molécula energética. Ahora, si adosas que es un carbohidrato, mejor todavía. Si adosas que es un carbohidrato del tipo monosacárido, mejor todavía. Entonces, nunca se olviden que la glucosa es un carbohidrato, molécula energética. Tenemos también la fructosa, importante en el azúcar de leche, la sacarosa de importancia comercial, dietética diaria, la lactosa, como le dije, base a la fructosa, el almidón que lo encontramos como polisacárido, es un carbohidrato del tipo polisacárido en diferentes productos comestibles, ¿no? Y la celulosa, por lo que les dije al inicio, en la pared celular de los vegetales, que se encuentra en todos los vegetales, y como los vegetales abundan, pues la celulosa y con él todos los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza, ¿ya? En resumen, es importante conocer inglés, chicos, ¿ya? Primero sus cursos, ¿ya? De ahí también de a poquito, si tienen tiempo, quizá 20 minutos diarios, un curso de inglés, por ahí, ¿no? Es importante el inglés, ¿ya? Aparte que cuando ya terminen y tengan me parece que el título profesional, él le pide un idioma básico de la universidad, ¿no? Entonces el inglés es importante, ¿no? Entonces los carbohidratos, su nombre como tal, aparte de ser carbono hidratado, se le relaciona con sacharón, ¿no? Que es una palabra griega que significa azúcar o dulzura, ¿no? Químicamente son ternarios, porque básicamente todos contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? O sea, el CHO, pero no como grupo aldehído, sino como elementos químicos, ¿ya? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Ocasionalmente pueden tener también fósforo, azufre, nitrógeno, ¿no? Entonces todos hemos escuchado pues de la glucosa, de la leche, hemos escuchado de la lactosa, hemos escuchado de la celulosa, ¿no? Porque son palabras casi comunes en el día a día de nuestra existencia, ¿no? Entonces estos son carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos, como les dije, son las moléculas más ampliamente distribuidas en la naturaleza, las moléculas químicas orgánicas más ampliamente distribuidas en la naturaleza, ¿no? Lo tenemos en la figura, por ejemplo, en el pan, preparado de harina de maíz, ¿no? Harina de trigo, ¿no? Pero no en exceso, ¿ya? No en exceso, de preferencia pan integral, o sea que tiene una fibra que no se puede digerir, pero que sí te da sensación de llenura, ¿no? Entonces eso no aumenta el peso, ¿no? Porque el aumento de peso lleva a un problema, la obesidad o el sobrepeso, ¿no? Entonces eso es muy dañino, ¿no? Eso es muy dañino, ¿no? Hay que evitar el sobrepeso, la obesidad, aparte de la actividad diaria, aparte de los ejercicios físicos corporales diarios, que es importante para todos, mujeres y hombres, es importante para todos, mujeres y hombres, también una buena dieta, ¿no? Una dieta, como siempre les digo, en actividades culturales, equilibrada, ¿no? El pan es bueno, es necesario, pero no en exceso, ¿no? Aunque el pan es rico, ¿no? Me gusta a mí el pan. Yo nunca me olvidaré cuando viví en San Borja, no sé si alguien vive en San Borja. Hasta ahora hay, ¿no? En mis tiempos era clásico una panadería que estaba cerca del Ministerio del Interior, que se llamaba El Ebony, ¿no? Y hacía un pan de yema riquísimo, jóvenes, un pan de yema que era un manjar, Dios mío, solito se comía.
Tan solo se comía que yo en un lonche me comí solo de ese pan 8 panes, jóvenes. Increíble. O sea que era una delicia ese pan, ¿ah? Ese pan era una delicia. 8 panes me comí, jóvenes. Bueno, pero yo tenía pues 12 años, 13 años. O sea, era más de un niño, ¿no? Y ahora pues ya con la edad, pues las funciones del hígado también se me han alterado y tengo algunos problemas metabólicos, ¿no? Pero el pan es riquísimo, pero hay que comerlo de manera controlada, ¿ya? Hay que comerlo de manera controlada. Pero ese pan era irresistible, ¿ya? Me comí 8 panes, jóvenes. En la vida nunca me he comido tantos panes como ese tarde del Ebony, ahora es San Borja, panería San Borja, por el Ministerio del Interior. Riquísimos, jóvenes. Bueno, entonces los carbohidratos tienen muchas funciones, por ejemplo, almacenamiento de energía. Es importante en la estructura del ATP, esto tampoco nunca se olviden. El ATP es una molécula que almacena energía, ¿ya? Y entre la estructura del ATP va a tener un carbohidrato, ¿no? La ribosa, ¿no? La ribosa, una pentosa, que tiene un carbohidrato, un monosacárido de 5 átomos de carbono. Entonces, en la estructura del ATP interviene un carbohidrato. Y el ATP es la molécula que almacena energía en la célula, ¿ya? El ATP, nunca se olviden, es la molécula que almacena energía en la célula. Además de que hay carbohidratos que como almacenamiento de energía, pero más que almacenamiento son reservas energéticas. Por ejemplo, en el ser humano y en los animales tenemos el glucógeno. El glucógeno es una molécula de reserva energética que cuando hay situaciones de emergencia, por ejemplo, no hay consumo de alimento, un estrés, un ayuno prolongado, o también en un momento de emergencia, un estrés de emergencia, se necesita más glucosa, pero la persona no lo ingiere en ese momento, ¿no? Entonces, el glucógeno sale del hígado, va a la sangre y en el hígado ese glucógeno se rompe, forma glucosas y esas glucosas van a la sangre para dar la energía que se necesita, ¿no? Entonces, el glucógeno es una molécula de reserva energética en animales, ¿no? Se encuentra, por ejemplo, en el hígado, en el músculo, en el cerebro, en los ganglios linfáticos, ¿no? En los vegetales tenemos como molécula que almacena energía el almidón, ¿no? Todos conocemos de que hay fotosíntesis, por fotosíntesis se forma glucosa, eso lo veremos en la segunda parte, y la glucosa se une con otras glucosas, en este caso particular se llama se polimeriza, y una de las formas en las cuales se estructura la glucosa es para formar almidón, que es un polisacárido en base a glucosa, ¿no? Que lo veremos también, ¿no? Entonces tenemos el almidón como una molécula energética en vegetales, ¿no? Una molécula energética en vegetales, porque el almidón es un polisacárido. Y un polisacárido es un tipo de carbohidratos, ¿no? Un tipo de carbohidratos, ¿no? Entonces tenemos esa función como almacenamiento de energía. También el carbohidrato tiene una función estructural, ¿no? O sea que forma parte de la materia viva. Por ejemplo, ya dijimos que la celulosa, que es otro polisacárido, base a glucosa, pero en una ordenación distinta al glucógeno y el almidón, ¿no? Una ordenación distinta de la celulosa respecto al glucógeno y el almidón. Este celulosa se encuentra en la célula vegetal, especialmente en la pared celular de las células vegetales. Entonces, este carbohidrato, celulosa, forma parte de la estructura celular, de la estructura de la anatomía de los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la membrana biológica que se encuentra en toda célula, la membrana biológica que se encuentra en toda célula, por ejemplo, la membrana citoplasmática, también presenta, aunque en poca cantidad, carbohidratos. O sea que esos pocos carbohidratos forman parte de la estructura celular, en la célula humana, por ejemplo, ¿no? También tenemos otro carbohidrato polisacárido nitrogenado importante que es la quitina que se encuentra en el exoesqueleto de crustáceos y moluscos, ¿no? También en hongos, en las células de los hongos, en la pared celular de los hongos se encuentra quitina, por ejemplo, ¿no? Entonces, los carbohidratos van a tener una función estructural. Otro polisacárido importante, pero con una pequeña variación respecto a su estructura, pues es polisacárido, es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico.
que también es un polisacárido de estructura en los tejidos, por ejemplo, de tipo conectivo, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos estas funciones de los carbohidratos como almacenamiento de energía, como les he explicado, y en la estructura celular, como les he explicado, ¿no? Aparte de otras características, por ejemplo, de que la glucosa es la primera manifestación de la fotosíntesis y la glucosa es un carbohidrato, es decir, de que la glucosa es un tipo de carbohidrato, la primera molécula de química orgánica sintetizada por la fotosíntesis, ¿no? Lo cual también es importante por lo que veremos en clases posteriores, ¿no? Aparte también, como le dije, que la fibra vegetal está constituida por básicamente polisacáridos que no son digeribles, como la celulosa, por ejemplo. Uno lo puede tragar, lo puede comer, ¿no? Pero sin embargo, la celulosa, lamentablemente, nosotros no lo digerimos, ¿no? Y digo lamentablemente porque como la celulosa abunda en los vegetales, si nosotros consumiéramos la celulosa, lo digeriríamos y lo utilizáramos como alimento, entonces yo creo que la hambruna a nivel mundial desaparecería porque tenemos más fuentes y enorme cantidad de alimentos, ¿no? Pero nosotros naturalmente no podemos digerir porque no tenemos las enzimas necesarias para transformar la celulosa en sus unidades formadoras, que son las glucosas, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno consume fibra vegetal, por ejemplo con celulosa, uno se alimenta en el pan integral, por ejemplo, y tiene la sensación de llenura. Pero esa fibra vegetal no lo digiere, o sea, no forma parte de nuestro peso, de nuestra contextura, ¿no? Lo eliminamos como tal en la defecación, nos da sensación de llenura, pero no nos aumenta de peso, ¿no? De la importancia de la alimentación de la fibra alimenticia, ¿no? De la fibra, en este caso, vegetal, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿ya? De manera farmacológica también tenemos que el estreptomicina es un antibiótico, la streptomicina es un antibiótico, es de tipo carbohidrato, ¿no? Tipo carbohidrato, ¿ya? Entonces, estas tenemos las funciones de los carbohidratos de manera general, ¿no? De manera general. Tenemos la función, bueno, aparte me estaba olvidando también de como almacenamiento de energía, porque la glucosa, como les dije, es una molécula energética, eso nunca se olviden. Entonces, como la glucosa tiene energía, la glucosa es captada por la célula, ¿no? Y la célula, esa energía que está compilada en la glucosa, se la quita. Y esa energía que la célula se la quita a la glucosa forma ATP, es decir, energía biológicamente para el uso de la célula. Entonces, en esta condición también la glucosa es un almacenamiento de energía, ¿no? O sea, como molécula energética que por razones bioquímicas forma ATP, ¿no? Esto se denomina respiración celular. Y cuando en la respiración celular interviene el oxígeno molecular del aire, se llama respiración celular aeróbica, que es todo, la cual todos los hombres como especie no tenemos, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún aporte de ustedes? No sé. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún aporte de ustedes? ¿Alguna pregunta en el chat? Ay, ¿qué pasó? ¿Alguna pregunta en el chat? ¿Está claro? Creo que Nayeli, ya entró, felizmente entró Nayeli. ¿Qué tal Nayeli? ¿Qué tal? Justo estaba preocupado porque tenía polisacáridos, poli, como ustedes saben en álgebra, son varios, ¿no? Varios monomios, por ejemplo, polinomio. En este caso, son varios monosacáridos, ¿no? La unión de varios monosacáridos, 10 o más, te da el término de polisacárido, ¿no? También hay un término oligosacárido que es entre 2 y 9, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar, ¿no? Lo vamos a dejar. Entonces los monosacáridos, como les dije, no pueden ser hidrolizados, ¿no? Entonces la hidrólisis es una transformación a una unidad, en este caso a una unidad menor. Entonces los monosacáridos no pueden ser transformados a otra unidad menor que sea carbohidrato. O sea, los monosacáridos es la base, es de donde empieza, digamos así, todos los carbohidratos, ¿no? Son hidrosolubles, eso es importante porque se solubilizan en el agua y por tanto en el ser vivo, por ejemplo, se trasladan en la sangre, por ejemplo, son cristalizables en laboratorio, se forman cristales en laboratorio, tienen también sabor edulcorante, por eso que también se les llama azúcares simples, ¿no? Y de acuerdo al número de átomos de carbono tenemos las triosas, aquel monosacárido que tiene 3 átomos de carbono,
tetrosas, aquel monosacárido que tiene 4 átomos de carbono, pentosas, aquel monosacárido que tiene 5 átomos de carbono, como la ribosa, por ejemplo, como les dije en el ATP, o la desoxirribosa en el ADN, por ejemplo, ¿ya? Aparte que la ribosa también forma parte del ARN, aparte del ATP, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Las hexosas, que son importantísimos como carbohidratos, que son monosacáridos de 6 átomos de carbono, y otros más, ¿no? Heptulosas, así por ahí, que forman parte de los monosacáridos, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la forma genérica de los monosacáridos, una fórmula global, genérica, en donde ven, como les digo, ¿no? La definición de carbohidratos, vienen el carbono, pero hidratado con agua, ¿no? El carbono hidratado, ¿no? El carbono hidratado con agua, ¿no? Por eso que a todos estos compuestos se les llama también carbohidratos, ¿no? O sea, carbono hidratado, ¿no? En términos generales, los monosacáridos, entre ellos las triosas, se pueden diferenciar de acuerdo al grupo funcional que puedan poseer, ¿no? En términos generales, aquellos monosacáridos, como por ejemplo aquellas triosas o hexosas o pentosas, ¿no? Que tienen el grupo aldehído, el grupo CHO, se les denomina, además de monosacáridos, aldosas. O sea, que puede haber una triosa del tipo aldosa. Puede haber una hexosa del tipo aldosa, que lo veremos después. Puede haber una triosa del tipo cetosa. Cuando presenta el grupo cetónico, ¿ya? En su estructura, ¿ya? Entonces, este es importante. Ahora, recuerden por química orgánica que el grupo carbonilo es parte de los aldehídos, del grupo cetón, del grupo aldehído. Y el carbonilo es parte del grupo cetónico. Ya, eso lo veremos después, ¿ya? Entonces, en el caso específico de las triosas, una triosa que sea aldosa es el gliceraldehído, que es importante en respiración celular aeróbica, fundamentalmente en la glucólisis, ¿no? Ahora, una triosa del tipo cetosa es dihidroxiacetona, que también es importante en respiración celular, por ejemplo, la glucólisis, ¿no? La glucólisis, ¿no? Entonces, eso lo vemos acá. Acá tenemos, como les dije, una triosa. En el lado izquierdo es el gliceraldehído y en el lado derecho es la dihidroxiacetona. Pero acá quiero aprovechar para ver la definición de carbohidrato. Ambos son carbohidratos, ¿ya? Tanto la gliceraldehído al lado izquierdo como la dihidroxiacetona en el lado derecho. Y como les dije, acá vemos la definición de carbohidrato porque les dije que el carbohidrato era un polihidroxialdehído. Y acá, por ejemplo, tenemos un polihidroxi, acá tenemos un grupo hidroxilo, acá tenemos otro grupo hidroxilo, tenemos más de uno, entonces le podemos llamar polihidroxi, ¿no? Acá también en la dioxacetona tenemos acá un grupo hidroxilo y tenemos acá otro grupo hidroxilo, o sea, tenemos más de un hidroxilo, entonces es un polihidroxi. Además, les dije de que algunos carbohidratos serán polihidroxialdehído, o sea, que tienen el grupo aldehído, que es este grupo, el grupo CHO. Todo el grupo CHO es el grupo aldehído típico de los aldehídos de química orgánica. Entonces, acá en el lado izquierdo tenemos un carbohidrato del tipo polihidroxialdehído. Ya toda esta molécula es un carbohidrato, ¿ya? Y en el lado derecho tenemos acá el grupo cetónico. Miren, cetona, el grupo cetónico, ¿ya? Entonces, esta dihidroxiacetona es un polihidroxi, por lo que les expliqué, pero polihidroxicetona. Entonces, acá vemos la definición de un carbohidrato. O es un polihidroxialdehído, o es un polihidroxicetona,
o una combinación de los anteriores. ¿Ya? ¿Está claro, chicos? ¿O quieren que le explique de nuevo? No sé. ¿Está claro? ¿Entendieron? En bioquímica es importante química orgánica, chicos. Ya cuando lleven química orgánica, llévenlo bien, ¿ya? Aparte que es importante conocer lo básico de la nomenclatura química inorgánica y conocer lo básico de la nomenclatura química orgánica para los temas ambientales y de recursos naturales, ¿ya? ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Bien, creo que está claro, ¿no? Bien, entonces continuamos. Entonces tenemos acá la definición de carbohidratos, pero acá de manera específica estamos viendo de dos triosas. Miren, ¿por qué son triosas? Porque son monosacáridos, estamos en el tema de monosacáridos, y tienen tres átomos de carbono, un átomo de carbono, dos átomos de carbono, tres átomos de carbono para el gliceraldehído, ¿no? Acá tenemos un átomo de carbono, dos átomos de carbono, tres átomos de carbono para la dihidroxiacetona, ¿no? Entonces, en este caso es una triosa. En el caso de la gliceraldehído es una triosa aldosa, también llamado aldotriosa. En el caso de la dihidroxiacetona es una triosa del tipo cetosa, llamado también cetotriosa, ¿no? Ahora, recuerden la química orgánica de secundaria, cuando el grupo carbonilo, que es el grupo CO, está en un carbono primario, ya forman los aldehídos. Entonces, este CHO es un grupo aldehído, ¿ya? Pero cuando el carbonilo, el CO, se encuentra en carbono secundario, entonces esto es típico de la función cetona. O sea, el grupo cetónico, ¿ya? En este caso, también forma parte de los carbohidratos como les he explicado, ¿ya? Entonces, acá tenemos el grupo aldehído, el grupo CHO, y acá tenemos el grupo cetónico, el grupo CO. Aunque CO químicamente se llama carbonilo, sino que solamente para que sea cetónico difiere en la posición de carbono, que es carbono secundario para las cetonas, a diferencia del grupo carbonilo en aldehído, que es carbono primario, ¿no? Bien. Entonces, acá tenemos estas consideraciones, ¿ya? Estas consideraciones. Entonces tenemos los tautómeros. Los tautómeros también son dos moléculas que son isómeros, ¿ya? Y el gliceraldehído y la dihidroxiacetona son isómeros. ¿Por qué son isómeros? Porque tienen la misma cantidad de átomos, ¿ya? Hay tres átomos de carbono, tres átomos de carbono. Tenemos acá los tres átomos de hidrógeno, de oxígeno, tenemos acá los tres átomos de oxígeno, y tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de hidrógeno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de hidrógeno. O sea, estas dos moléculas son isómeros porque presentan el mismo número de átomos. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es estructura química. Esa es la diferencia. O sea que, por ejemplo, el gliceraldehído tiene una estructura química en la cual presenta, como les dije, el grupo aldehído. En cambio, la hidroxiacetona presenta una estructura química que tiene el grupo cetónico, ¿no? Entonces, son isómeros, ¿por qué? Porque tienen la misma fórmula global o el mismo número de átomos el mismo número de elementos químicos, pero diferente estructura, ¿no? Entonces, esa consideración también se llama a los tautómeros, dos moléculas isoméricas que presentan diferentes grupos funcionales, ¿ya? Acá el grupo funcional aldehído y el grupo funcional cetónico, ¿ya? Son tautómeros. La glucosa es un monosacárido del tipo hexosa, ¿ya? Es una aldosa, miren acá, tiene acá el grupo aldehído, el grupo CHO, o sea que la glucosa es una hexosa, una aldosa. También le llaman aldohexosa, ¿no? Se puede encontrar de manera lineal, ¿no? Como acá, por ejemplo, la fórmula lineal, aunque biológicamente es activa en la forma cíclica. Y esta es la forma en la cual se estudia en bioquímica, la forma cíclica, la fórmula de Haworth. La fórmula lineal se llama fórmula de Fischer, quizás lo vean en química orgánica, ¿no? Entonces tenemos esta estructura química de la glucosa. Un monosacárido,
Del tipo hexosa, 6 átomos de carbono, un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, cinco carbonos, seis carbonos, ¿no? Acá en la forma cíclica tenemos 6 carbonos, cada punto es un carbono, cada vértice es un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, cinco carbonos, y este es el carbono 6, ¿ya? Entonces tenemos, es una hexosa, aldosa por lo que les dije, ¿ya? Pero nunca se olviden que la glucosa es una molécula energética, o sea, tiene energía. Y la energía de la glucosa se encuentra en los enlaces químicos que son del tipo covalente, porque como les dije es una molécula química orgánica, y también en la capacidad del carbono de estar reducido con los hidrógenos. Esas características le dan energía a la glucosa, ¿no? Se encuentran diferentes frutas y hortalizas, por ejemplo, tenemos en la uva, por ejemplo, ¿no? Tenemos glucosa. Entonces, cuando la glucosa se descompone en condiciones anaeróbicas, sin oxígeno, y produce, entre otras cosas, alcohol etílico, etanol, es una fermentación. Es por eso de que la uva, por fermentación, produce alcohol. Y es un alcohol comercial. El alcohol etílico, el etanol, es un alcohol comercial, ¿ya? Entonces uno lo puede beber, pero ojo, sin llegar al alcoholismo, ¿ya? Uno puede beber, pero sin llegar al alcoholismo. Ni tampoco llegar a hacer escándalo, ¿no? Como ustedes me entenderán, ¿no? Entonces la uva y otros vegetales más, en especial en este caso la uva, por tener glucosa, pues se le utiliza, como ustedes saben, como insumo para la preparación del vino, ya por años, ¿no? Por años, por fermentación, por acción bacteriana, en ausencia de oxígeno, o sea, es anaeróbico, la glucosa se descompone y entre otras cosas forma el alcohol etílico. Aparte de otras características particulares de la fermentación que lo veremos en bioquímica y también espero que lo vean en microbiología general, ¿no? Entonces, la glucosa se encuentra en frutas como la uva y en hortalizas, ¿no? Se le llama destroza a la glucosa ya cuando presenta la forma D, ya la forma destrógena, ya, o sea, cuando uno irradia una luz polarizada, la glucosa desvía la luz al lado derecho, ya, o sea, esa es la D-glucosa, básicamente por la presencia de este hidroxilo en el carbono 2 que está al lado derecho. Entonces, en esa condición se le llama destroza. O sea, la destroza es un tipo de glucosa, básicamente la D-glucosa, ¿no? La D-glucosa, ¿ya? Y esta destroza es utilizada en clínica, ¿no? Como en los pacientes, por ejemplo, que tienen problemas de hidratación, tienen problemas de electrolitos, es lo que se le inyecta por venoclisis a la vena generalmente y se le da pues agua destilada en solución salina con glucosa, ¿no? Porque la glucosa, como ya le dijimos, también en forma de destroza, es una molécula energética, ¿no? Entonces le da energía al enfermo, le da hidratación al enfermo, le da también en combinación con el cloruro de sodio, eh, los iones necesarios, aparte que con la destroza se puede inyectar antibióticos, alimentos, qué sé yo, vitaminas, que ya depende del tratamiento médico, ¿no? Por eso que si ustedes son acuciosos y van a ver a un paciente en el hospital o en la clínica, a veces algunos tienen esa inyección en la vena y el frasco, si ustedes verán destroza al 5%, ¿no? Que es lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Pero que está combinado con cloruro de sodio, ¿no? Lo que es la solución fisiológica al 0.9%, con destroza al 5% de glucosa en volumen de toda esa solución de destroza para los tratamientos clínicos correspondientes, ¿no? Industrialmente se obtiene de la ruptura del almidón. Entonces, como dijimos, el almidón es un polisacárido. Veremos más adelante que ese almidón está formado por varias unidades de glucosa en una forma química distinta a la celulosa, que como les dije anteriormente, también está formada por glucosa.
Y entonces de la hidrólisis del almidón se obtiene glucosas industrialmente, ¿no? Nosotros también cuando comemos el pan de la dieta que tiene el almidón, lo digerimos en la boca, lo que se llama la digestión bucal, antes de tragarlo. Y en la digestión bucal interviene una enzima de la saliva, que es la tialina, también llamada amilasa, la amilasa salival, la cual transforma en la boca el almidón en otro disacárido maltosa, y si seguimos masticando y si seguimos embebiendo con saliva, básicamente con amilasa o con tialina, el resto de maltosa puede llegar también a glucosa, ¿no? Entonces eso también se hace en la digestión bucal, aunque por toda la digestión ya orgánica, a nivel de la saliva con la amilasa, a nivel del jugo gástrico, en el hígado, perdón, en el intestino, con el jugo pancreático, el jugo intestinal, todos los carbohidratos que son básicamente polisacáridos que uno lo ingiere se transforman en su totalidad, pero al final de la digestión en glucosa, ¿no? Eso de manera biológica. Pero de manera industrial se obtiene con la hidrólisis, que es un tipo de proceso químico, ¿ya? Del almidón, ¿ya? Entonces, el almidón es un polisacárido que nosotros sí lo digerimos, es decir, lo transformamos en glucosa con las enzimas digestivas, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, chicos, de la glucosa, de lo que estamos hablando? ¿Alguna pregunta, amigos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, no? Bien, bien, bien. Bien, seguimos. La fructosa es otro monosacárido, es una hexosa, miren acá, un átomo, dos átomos de carbono, tres átomos de carbono, cuatro átomos de carbono, cinco átomos de carbono, seis átomos de carbono. O sea, la fructosa es otra hexosa. También es monosacárido, pero como ven acá, la hexosa tiene un grupo cetónico, o sea, carbonilo en carbono secundario, un grupo cetónico. Entonces, la fructosa es cetosa, ¿ya? Entonces la fructosa es carbohidrato, es monosacárido, es hexosa, pero es cetosa. Entonces a la fructosa también se le puede llamar cetohexosa, cetohexosa. Activamente, biológicamente activa en la forma cíclica, que es la que se estudia en bioquímica, ¿no? Forma cíclica, ¿no? Y es una cetosa, ¿no? Por lo que está acá. La fructosa es el más dulce de los carbohidratos, ¿ya? Es importante en la estructura de la sacarosa, que es el azúcar comercial que uno generalmente consume. Se encuentra en frutas, mieles, jugos, ¿no? También como parte del azúcar de caña, ¿no? Cuando uno lo digiere, ¿no? La sacarosa, que es el azúcar de caña, hay una enzima digestiva que se llama la sacarasa, que transforma la sacarosa en glucosa y en fructosa. Acá está la fructosa y uno así lo asimila. Y presenta una desviación óptica, por eso que le llaman levo rotatorio hacia la izquierda, cuando uno incide la luz polarizada en la fructosa lineal gira la luz hacia la izquierda, por eso que es levo rotatorio, ¿no? Hacia la izquierda. Y en esa condición a la fructosa se le llama también lebulosa, ¿no? Un nombre antiguo con el cual a mí me enseñaron fructosa es lebulosa, no es un nombre antiguo, ¿no? Ahora más que nada se la conoce como fructosa, ¿no? Pero la nebulosa básicamente se denota a la fructosa en forma levógira, ¿no? Levógira, ¿no? Bien. La galactosa, que es otro monosacárido, la galactosa también es una hexosa, bueno, no está en la fórmula, pero la galactosa también es otra aldosa, ¿no? Es otra aldosa, hexosa, monosacárido, carbohidrato, ¿ya? Repito, aldosa, hexosa, monosacárido, carbohidrato, es la galactosa, ¿no? Es importante porque es insumo de la lactosa, que lo veremos después, el azúcar de leche, y es indispensable en el cerebrócido y gangliósido, que son, eh, eh, forma parte de estos compuestos químicos. La galactosa forma parte de los cerebrócidos y los gangliósidos,
que estos dos compuestos químicos cumplen importante función en el tejido nervioso, ¿no? Como vimos el día de ayer, el hombre evidentemente es un ser nervioso, ¿no? Como vimos en actividades culturales, ¿no? Por la actividad de pensamiento, ¿no? Que es un término muy interesante y estudiado por la neurobiología, la psicología, la antropología, la sociología, qué sé yo, ¿no? No se encuentran libres en la naturaleza, ¿no? Entonces tenemos acá los disacáridos, que como les dije son formados por dos monosacáridos. La ubicación es exacta para formar al monosacárido, es decir, de que hay una ubicación exacta de cada monosacárido para formar un disacárido específico, ¿no? Entonces, como es la unión de dos monosacáridos, hay un tipo de enlace químico, que en este caso es un enlace covalente. Enlace covalente es un término genérico, pero que en este caso especial, este enlace covalente tiene un nombre propio para los carbohidratos, se llama enlace glucosídico, que lo veremos después, ¿no? Por tanto, los carbonos intervienen en la unión química, como lo veremos después. El orden de las dos unidades monoméricas, monomérica significa las unidades básicas con las cuales se estructura el disacárido, ¿no? O sea, hay un orden de las dos unidades monoméricas, o sea, de las bases de los monosacáridos que forman el disacárido. En el caso de que sean distintos, el nombre cambia también, ¿no? Por ejemplo, A y B te da un compuesto C, pero B más A te da un compuesto D. ¿Está claro? O sea, el orden de los monosacáridos, o como acá llama, el orden de las unidades monoméricas, este es un término genérico, ¿ya? El monómero forma polímero, es un término genérico. Entonces, el orden de los monosacáridos sí importa en la estructura de un disacárido en particular. Como les digo, A más B, los dos monosacáridos me da el disacárido C, pero B más A me da otro disacárido llamado D, ¿no? Presenta una configuración anomérica del grupo hidroxilo. Este es un término químico que lo vamos a dejar, quizás lo vean en química orgánica, ¿ya? Pero que tiene que ver con los hidroxilos en posición, si no me equivoco, alfa y beta me parece, no me acuerdo bien de esto. Bueno, tenemos acá, por ejemplo, cómo se estructuran los monosacáridos. Acá tenemos, por ejemplo, la galactosa y la glucosa, ¿no? Como ven, la galactosa más la glucosa, en ese orden te da la lactosa, ¿no? Entonces, acá tenemos la galactosa, que como les dije, es un monosacárido del tipo hexosa. Miren acá, un átomo de carbono, dos átomos de carbono, tres átomos de carbono, cuatro átomos de carbono, el quinto átomo de carbono y el sexto átomo de carbono, ¿no? O sea que la galactosa es un carbohidrato del tipo hexosa, ¿ya? También es un aldehído, ¿ya? Y acá tenemos también la glucosa, que como les dije es otra hexosa, también del tipo aldosa. Entonces, este hidroxilo se combina con un hidrógeno de este otro hidroxilo, ¿ya? Entonces, OH más un H, que me da la salida de agua, o sea, hay una deshidratación. Y en el caso de la galactosa se forma un enlace vertical, acá lo pone de esta forma un poquito entreverada, pero este enlace donde está el oxígeno presente de acá, este oxígeno presente está acá, es el enlace glucosídico, el enlace glucosídico, ¿ya? El enlace glucosídico, ¿ya? Bien, y como ven acá, ya me queda dos restos de monosacárido. En el lado izquierdo, el resto de la galactosa y en el lado derecho, el resto de la glucosa. ¿Por qué el resto? Porque esta estructura no es igual a la galactosa. Esta estructura que queda del disacárido es un resto, lo que me queda de la galactosa después de la reacción química. Lo mismo con el lado derecho, lo que queda acá es el resto de la glucosa, lo que me queda de la glucosa después de la reacción química, ¿no? Entonces, el disacárido, en este caso se llama lactosa, está formado por un resto de galactosa y un resto de glucosa, con el enlace glucosídico que está acá, ¿no?
Entonces, esta es la unión de dos monosacáridos que te da un disacárido, la galactosa. Perdón, la lactosa, la lactosa. ¿No? En fructosa me olvidé mencionar, ahora que lo veo, la fructosa es un azúcar reductor, o sea, es un azúcar que cede iones hidrógeno, ¿ya? Azúcar reductor es porque es un azúcar que cede hidrógeno, igual la glucosa también, ¿ya? La fructosa es un azúcar reductor, ¿ya? Me estaba olvidando, ahora que... Entonces, los disacáridos pueden tener un grupo libre aldehído, entonces es un disacárido reductor, como la lactosa, por ejemplo. Pero también hay disacáridos no reductores, o sea que no tienen donde ceder elementos de hidrógeno, como la sacarosa, por ejemplo, que es un disacárido no reductor, ¿no? Entonces los disacáridos son unión de dos monosacáridos, también solubles en agua, son dulces y cristalizables, ¿no? Los monosacáridos también son dulces y cristalizables, ¿ya? Por eso que la glucosa es el azúcar por excelencia, la fructosa monosacárido es el azúcar más dulce, o sea, los monosacáridos también son dulces. En este caso también los disacáridos también son dulces, ¿no? Bien. Entonces la maltosa está relacionado a la cerveza, se le llama también azúcar de Malta y está formado por eh, cuando se une glucosa más glucosa, ¿no? Y te da entonces un disacárido llamado maltosa. Ahora, cuando el enlace glucosídico es vertical, como ustedes ven acá, como el enlace glucosídico es vertical, ¿ya? Es un enlace del tipo alfa. Ya cuando es vertical es del tipo alfa. Ahora, 1,4 determina de dónde parte el enlace en el carbono 1 del primer monómero y el enlace termina en el carbono 4 del segundo monómero. Entonces, el primer monómero es la glucosa de la izquierda para el caso de la maltosa. Contamos desde el oxígeno y este es el carbono 1. Entonces, del carbono 1 empieza el enlace glucosídico y termina en el carbono 4 del segundo monómero. Entonces contamos a partir de acá, tenemos el primer carbono, el segundo carbono, el tercer carbono y el cuarto carbono. O sea que el enlace glucosídico va de 1 a 4 del primer monómero al segundo monómero. Y es del tipo alfa porque es vertical, ¿ya? Entonces la maltosa, como les dije, se obtiene por hidrólisis del almidón, como les dije en la boca, por ejemplo, como también de manera industrial, como también del glucógeno, ¿no? Ya lo veremos después, ¿no? Como les dije, posee dos moléculas de glucosa unidas por el enlace alfa 1,4. Pero específicamente, si somos bien detallistas, no es glucosa. Son dos restos de glucosa que están unidas por alfa 1,4. Ahora, glucosa más glucosa te da maltosa, eso sí, ¿ya? Glucosa más glucosa te da maltosa. Y la maltosa es esto. Dos restos de glucosa en este caso. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro, jóvenes? ¿Todo está claro? ¿Podemos avanzar? Bien, creo que sí, ¿no? Me apuro porque ya va en la una. Creo que tienen que hacer también algunas cositas más. Tenemos la lactosa, que es el azúcar de leche de los mamíferos. O sea, en la leche materna de los mamíferos, como las mujeres, por ejemplo, se encuentra la lactosa. Lo que más consumimos en la vida es la leche de vaca, ¿no? Que también es importante para todos, la leche de vaca es importante. Bueno, salvo que tienes alguna alteración como de la falta de asimilación de la lactosa, ¿no? Entonces, pero la leche de vaca es importante. Eh, Primero hablamos de la lactosa, de ahí hablamos de la leche, ¿ya? Entonces la lactosa está formada por una galactosa, ¿ya? Una galactosa en el lado izquierdo como número 1 y glucosa en el lado derecho como número 2. Entonces, esta lactosa tiene un enlace oblicuo. Entonces, este enlace oblicuo es del tipo beta. ¿Ya? El enlace oblicuo es del tipo beta.
Este enlace glucosídico oblicuo es beta y se presenta en la lactosa uniendo un resto de galactosa más un resto de glucosa. ¿Ya? Bien, entonces la leche es un alimento completo. ¿Cuándo se dice que un alimento es completo? Cuando tiene en pequeña cantidad las macromoléculas de importancia alimentaria, o sea, tiene proteínas, tiene lípidos y tiene carbohidratos, en este caso tiene la leche, tiene la lactosa, además de tener vitamina D, por ejemplo, ¿no? Entonces, la leche es un alimento completo que todos debemos de consumir, en especial hasta los 14 años, porque la leche también tiene calcio, aparte de la vitamina D. Y todos nosotros asimilamos el calcio hasta los 14 años nada más, ¿ya? Entonces, de los 15 en adelante, sobrevivimos con el resto de calcio que hayamos almacenado por una buena dieta en leche hasta esa edad. Y el calcio es importante, entre otras cosas, por la constitución de los huesos, que tiene calcio en forma de sales inorgánicas. Entonces, es indispensable tener calcio como almacén hasta los 14 años por una buena dieta de alimentos con calcio, entre ellas la más importante, la leche, para que el resto de la vida, pues nosotros utilicemos ese gran depósito de calcio para que supla de sus funciones, por ejemplo, en la estructura de los huesos. El problema está cuando hasta los 14 años no hay una buena alimentación, en especial de leche, entonces el almacén, la reserva de calcio es menor, que te puede servir quizás hasta los 50, 60 años, y de ahí en adelante hay problemas en la función del calcio, por ejemplo, en los huesos. Y puede haber debilitamiento óseo, falta de dureza de los huesos, mala estructura de los huesos, fracturas espontáneas, ¿no? Entonces, hay que tener ese tipo de precaución, ¿ya? Sin embargo, después de los 14 años, sí es indispensable la leche, porque como les dije, es un alimento completo. Necesitamos de la proteína de la leche, necesitamos de la lactosa. ¿Por qué? Porque de la lactosa se forma glucosa. ¿Y qué dijimos? Que la glucosa es una molécula orgánica. Y también necesitamos de la grasa, de los lípidos de la leche. Pero ojo, no en exceso, ¿ya? No hay que tomar la leche en exceso, en cantidades adecuadas. 1 o 2 vasos por día, por ahí, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy volando con triglicéridos, ¿ya? No puedo tomar una leche normal. Tengo que tomar leche de soya que no tiene grasa o leche light, ¿no? La leche rojita de Gloria o Ideal rojita, la leche light que tiene poca grasa, ¿no? Por mi situación personal. Pero de todas maneras, en todos es importante la leche, ¿ya? Es importante la leche. Y en los bebés es fundamental. En los bebés es fundamental la leche en lactancia materna, ¿ya? En los bebés es fundamental la leche en lactancia materna, por 2 motivos. El primero y el más importante es de que los bebés hasta los 6 meses no funciona su sistema inmunológico. O sea, no hay una defensa especializada contra antígenos y algunos antígenos pueden ser microorganismos patógenos. Entonces, maravillosamente, la leche materna, la lactancia materna del ser humano, de las mamás, en la leche, además de lo que le hemos mencionado, también tiene anticuerpos de la madre. Y al lactar el bebé esa leche de la mamá, también ingiere, lacta los anticuerpos de la madre. ¿Ya? Entonces, el bebé adquiere esos anticuerpos de la madre y se inmuniza contra antígenos, que pueden ser bacterias o en general microorganismos patógenos.
Entonces, eso se llama una inmunización pasiva. Entonces, es importantísimo la lactancia materna, en especial hasta los 6 primeros meses de vida. Después, sí, también es importante, a los 7 meses, 8 meses, 10 meses, un año, año y medio, hasta que el bebé, como todos sabemos, poquito a poco ya comienza a comer cosas un poco más sólidas, ¿no? Papillas, purecito, arroz machacado, pero siempre combinándolo con la lactancia materna. Hasta que, como todos sabemos, ya con la edad deja la lactancia materna, ¿ya? Entonces, la leche materna es fundamental por los anticuerpos, además por la vitamina D que tiene la leche, por el calcio que tiene la leche, por la proteína que tiene la leche materna, por la grasa que tiene la leche materna. O sea, la lactancia materna, por todo lo que les he mencionado, es importantísimo en el bebé antes de los 6 meses y después de los 6 meses también, ¿ya? Ahora, ¿cuándo dejas de lactar? Bueno, va a depender de cómo asimila alimento por sí mismo, ¿no? Ya, pues, a los 7 meses un poquito de papillas, esas cuestiones en base de maicena, ¿no? Esas cositas, comiditas un poquito suavecitas, ¿no? Hasta que ya con el tiempo, al año, a los año y medio, ya va comiendo cosas un poquito más sólidas, pero siempre con cuidado, ¿no? Pero siempre acompañándolo con la lactancia materna. Entonces, es indispensable en todos los casos que la madre debe lactar a su bebé. Es fundamental, es indispensable, ¿ya? Es vital. Se ha demostrado que algunos bebés que bueno, también algunas madres pueden tener problemas en la producción de leche materna, eso se conoce también. Y se ha demostrado que algunas personas que durante su niñez no han consumido necesariamente una buena cantidad de leche materna, pues a la larga tienen algunos problemas como de asma, por ejemplo, ¿no? Se ha demostrado, ¿no? O algunas alteraciones, ¿no? Entonces es indispensable la lactancia materna, ¿ya? Y para ello es indispensable que la madre siempre se prepare con una buena alimentación, para que sintetice, forme en sus glándulas mamarias la suficiente cantidad de leche materna para que dé de lactar a su bebé. Ya, eso es importante. Ahora, si una madre, por algún motivo que se puede presentar, ¿no? Tiene problemas de salud, por ejemplo, una mujer con tuberculosis, ¿no? Se recomienda que no dé de lactar, por ejemplo, o con VIH, por ejemplo, ¿no? Se recomienda que no dé de lactar, ¿no? Entonces, consultar al médico pediatra, ¿no? Cómo se debe de atender en ese caso, ¿no? También hay situaciones en que la madre, pues, sintetiza, produce poca leche materna, ¿no? También se puede presentar, ¿no? Entonces, consultar al médico pediatra o al ginecólogo o al nutricionista, ¿no? Pero primero al médico, ¿no? La atención para ese caso en particular, ¿no? Pero jóvenes, especialmente las señoritas, es importante la lactancia materna, ¿no? Algunas chicas piensan que cuando dan de lactar se deforma su cuerpo. Esa es mentira, ¿no? No tengan ningún problema de dar de leche a su hijito, su bebé, no, esa es mentira, ¿no? No hay ningún tipo de problema físico, corporal, ¿no? Obviamente que a veces las mujeres con la gestación y el alumbramiento, el embarazo, bueno, hay un poco de, digamos, de alteración corporal, pero eso lo puede subsanar con una buena dieta y también con actividad física, ¿no? Y además de que todo, pues, con la edad, engrosamos de cuerpo, ¿no? Todo eso es con la edad, ¿no? Con la edad, ¿no? De todas maneras, uno lleva una buena gestación, una buena alimentación, actividad física, en gestación lo que se pueda, ¿no? En gestación una actividad física lo que se pueda, ¿no? Hay un buen control del cuerpo y lo que todos queremos un buen aspecto, ¿no? Claro que sí, ¿no? Pero eso se puede controlar, ¿no? Se puede controlar. Pero lo que no se puede controlar es la falta de lactancia en el bebé por los efectos posteriores que se puede presentar. Eso sí, a veces es incontrolable, ¿no? Entonces, en especial las señoritas, no tengan miedo de lactar a su bebé. Y de acá implícitamente le estoy diciendo algo, ¿no? En la consulta médico. Escuchen, ¿ah? Es importante
que una mujer en gestación esté en control médico. Y esto debe ser de conocimiento para la dama como también para el varón, ¿no? ¿Por qué? Porque la gestación no es de la dama solamente, la gestación es de la pareja, ¿no? Entonces, es indispensable que la dama en gestación esté en control médico, porque durante la gestación se pueden presentar múltiples problemas, se pueden presentar múltiples problemas. Entonces, es indispensable que la dama tenga una buena gestación, un buen alumbramiento, se prepara la dama para el alumbramiento, inclusive como ustedes saben hay a veces algunas actividades físicas propias para las damas en gestación para facilitar el alumbramiento. Entonces, en todos los casos es indispensable el control médico durante la gestación. Desde la prueba de laboratorio en que se determina que la dama está embarazada, está gestando, hasta el alumbramiento y también después del alumbramiento también en la atención a la dama y al bebé. Es importantísimo, joven, ¿ya? Es importantísimo que la pareja haga ese tipo de vida, de conducta, ¿ya? Es importantísimo. Sobre todo, también no se olviden la buena alimentación. ¿Alguna pregunta, chicos, de lo que estamos hablando? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Algún aporte de ustedes para enriquecer el curso, chicos? ¿Está claro? Bien, creo que está claro, ¿no? Bien, entonces avanzamos. Bien, entonces tenemos la lactosa, ya con toda la importancia que les digo. Y tenemos el azúcar que uno conoce comúnmente, el azúcar de mesa, el azúcar de caña, que se prepara industrialmente de la caña de azúcar. Es un disacárido no reductor, o sea, de que no cede átomos de hidrógeno. La remolacha es un tipo de insumo en la preparación del bagazo de azúcar para el azúcar de mesa, ¿no? O sea, lo que uno consume, ¿no? Y la sacarosa básicamente es la unión de glucosa más fructosa. Un tipo de enlace alfa, ¿no? Miren, vertical, ¿no? Entonces la sacarosa tiene un resto de glucosa y un resto de fructosa, ¿no? Entonces, eh, eh, como enzima digestiva tenemos la sacarasa. La sacarasa es una enzima que rompe la sacarosa y te da glucosa más fructosa. ¿Ya? Eso es importante. Así como acá la lactasa también es otra enzima digestiva, ¿no? Que rompe la lactosa en la leche materna, en la leche que uno consume de vaca y te produce galactosa más glucosa. Y como les dije anteriormente, algunas personas tienen problemas con la enzima lactasa. Entonces, cuando consumen leche, la lactosa se acumula porque no la digieren, no la transforman en sus unidades estructurales y tienen intolerancia a la lactosa. Entonces, ese es un problemita que felizmente se ha salvado con la tecnología industrial de la leche deslactosada, ¿no? Por todas maneras, como les digo, es importante tomar la leche, ¿no? Pero obviamente de acuerdo a la situación, ¿no? En mi caso, por ejemplo, no puedo tomar leche, pero si no, sin tanta grasa, ¿no? Entonces yo en mi caso tomo leche light o leche de soya. Pero en todos los casos, chicos, no se olviden, para todo, para papá, mamá, niños en especial, es importante la leche, ¿no? En todos es importante la leche, como también otros alimentos, ¿ya? Tenemos la sacarosa y finalmente pasamos a los polisacáridos, ¿no? Como les digo, es la unión de 10 o más monosacáridos, obviamente unidos por enlaces glucosídicos. Ahora, los polisacáridos no son azúcares. Estaba revisando el libro de Lumbreras y menciona que el almidón es un azúcar, el glucógeno es un azúcar, en verdad no lo es, ¿ya? Los polisacáridos no tienen sabor dulce, ¿ya? Cuando uno come un poco de chuño, que es almidón, no tiene sabor dulce, ¿no? O sea, este término azúcar está mal dado para los polisacáridos, ¿ya? Cuando uno come una hoja, la hoja tiene celulosa, pues no tiene sabor dulce, ¿no? Porque la celulosa es un polisacárido. O sea, los polisacáridos no son azúcares, ¿ya? Como les digo, azúcar es un tipo, una parte de los carbohidratos por el sabor dulce, edulcorante, ¿ya? Y los polisacáridos son carbohidratos, son glúcidos, son hidratos de carbono, pero no son azúcares. Y como les dije en la parte inicial, fundamentalmente son reserva energética, ¿no? Tenemos en los seres vivos el almidón, el glucógeno y también la celulosa, ¿no?
Recuerden de que de 2 a 9 monosacáridos se llama oligosacáridos, entre los disacáridos, ¿no? Entre los disacáridos. Eso ya les dije al inicio, ¿no? Bien. Como les dije, estructural en la celulosa, en la pared celular de las células vegetales, y almacenamiento energético, como les dije, al almidón en las plantas y el glucógeno en animales, ¿no? El glucógeno básicamente en el hígado, en el músculo, en el cerebro, en los ganglios linfáticos, en el riñón, fundamentalmente en el hígado y en el músculo, ¿no? El almidón como producto de la fotosíntesis cuando se polimeriza la glucosa, que es el primer compuesto orgánico de la fotosíntesis. Después la planta de esa glucosa forma varias cosas de la fotosíntesis, entre ellos el almidón, ¿ya? El almidón es propio de los vegetales. El almidón se presenta bajo dos formas. Cuando es una cadena lineal se llama amilosa, pero cuando es una cadena con ramas se llama amilopeptinas. Se encuentran los tubérculos de la papa, cereales, semillas y tejidos vegetales, ¿no? Básicamente como producto de la fotosíntesis, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, la primera línea, como le dije, cadena lineal, es amilosa. Como ven, con el enlace alfa 1,4, miren alfa lineal, ya, alfa lineal, ya. 1,4 porque de 2 unidades va del carbono 1, acá se cuenta carbono 1 y termina en el carbono 4. Acá contamos 1, 2, 3, 4. Alfa 1,4, alfa porque es lineal el enlace glucosídico. O sea, en la amilosa los enlaces glucosídicos son del tipo alfa 1,4 y la amilosa es cadena lineal. Y la amilopeptina tiene ramas, miren acá una línea, pero acá hay una rama, y hay varias más también, acá hay una rama, ¿no? Entonces la amilosa tiene esta combinación. La parte lineal es como amilosa, perdón, la amilopeptina tiene esta combinación. La parte lineal es como amilosa, alfa 1,4, pero la rama es alfa 1,6. ¿Por qué? Porque empieza en el carbono 1, miren acá contamos carbono 1 y termina en el carbono 6. Acá termina, este es el carbono 6, contamos un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, el vértice es el quinto carbono y este carbono es el carbono 6. Entonces en la rama va alfa 1,6, también, bueno, en este caso es horizontal, no es lineal, en vez de vertical, digamos lineal, como acá, lineal, entonces este también es un tipo alfa 1,6. Entonces la amilopeptina es el almidón en la forma ramificada con una cadena lineal alfa 1,4 y unas ramas que son varias, acá solamente se presenta una porción, alfa 1,6 las ramas, ¿no? El glucógeno fundamentalmente es de origen animal, el almidón de origen vegetal, el glucógeno en el hígado y en los músculos fundamentalmente, pero también hay en el cerebro, en el riñón, en el ganglio linfático, ¿no? Es una molécula muy similar a la amilopeptina, o sea que el glucógeno está en base a glucosas, pero diferente al almidón, ¿ya? El glucógeno es la unión de glucosas, pero diferente al almidón, muy similar a la amilopeptina. Y lo muy similar no es igual. ¿Por qué? Porque esta molécula se llama glucógeno. Pero tiene mayores ramificaciones que la amilopeptina, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? Ahí está las mayores ramificaciones que la amilopeptina, ¿no? Ya terminamos, son la una, creo que tienen otras cosas que hacer. La celulosa, como les dije, en las plantas, pero ojo, tiene el enlace beta 1,4 y nosotros no tenemos enzima digestiva para romper el enlace beta 1,4 y de la celulosa obtener glucosa. ¿No? Es un polímero lineal de glucosa, o sea, está formado por varias unidades de glucosa. Y esas unidades de glucosa, cada dos glucosas tienen un enlace beta 1,4. El enlace beta es un enlace oblicuo, como vimos anteriormente. Pero nosotros no tenemos la enzima para digerir, romper este enlace beta 1,4 y entonces si rompiéramos este enlace beta 1,4 de la celulosa obtuviéramos glucosa, que sería alimento, pero no lo podemos hacer. Entonces la celulosa es indigerible y forma parte de la fibra dietética. Pero las bacterias sí producen una enzima, que en este caso se llama celulasa, que sí rompen la celulosa y se obtiene glucosas.
¿Qué es lo que pasa en los rumiantes? Los rumiantes, ellos viven en simbiosis con algunas bacterias. Y estas bacterias le dan al rumiante su celulasa, y esa celulasa hace que en el rumiante se digiera, a diferencia del humano, se digiera la celulosa obteniendo glucosas de la celulosa. Porque la celulasa rompe este enlace glucosídico beta 1,4. ¿Ya? Si el ser humano tuviera celulasa, superaríamos el problema de la hambruna porque nos alimentaríamos generalmente de los vegetales, pero lamentablemente no es así. Tenemos acá la celulosa, miren, el enlace beta, oblicuo, beta, también 1,4, ¿no? Este no, este acá está errado, sí. O no. Creo que está errado acá, me parece. Esta es la celulosa. Ahora, cuando tenemos dos disacáridos de glucosa, pero con el enlace beta, eso se llama celobiosa. Pero el conjunto de glucosas con enlace beta 1,4, el conjunto de más de 10 glucosas, o más de 10 restos de glucosa, mejor dicho, se llama celulosa, con el enlace beta 1,4, beta oblicuo. Pero dos glucosas o dos restos de glucosa con el enlace beta 1,4 oblicuo es el disacárido celobiosa. El disacárido celobiosa. ¿Ya? Como les dije, la celulosa es parte fundamental de la pared celular de las células vegetales, que lo veremos en citología. ¿Ya? Creo que con esto terminamos. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Disculpen nomás, hemos terminado un poquito más de la una. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron la explicación, chicos? Sí, profesor. ¿Entendieron la explicación, chicos? Sí, profesor. Sí, Ya. profe, todo claro. Gracias a todos, chicos. Gracias por su atención. Gracias, María. Gracias a todos, ¿ya? Entonces, terminamos por hoy. Gracias por su presencia. Voy a subir todo. Tengo que subir desde la clase del día jueves.